Hay películas mexicanas estrafalarias y está la genial La nave de los monstruos de Rogelio A. González. Sin embargo, y ya con 65 años de edad, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, la película se nos revela en pleno siglo XXI como un trabajo de avanzada. En el cine de oro mexicano, la mujer era retratada como reflejo de lo que vivía en la sociedad de su tiempo. Cualquier libertinaje sexual debía ser castigado, y por lo tanto, entre más recatada y ceñida a los buenos modos, mejor. ¿Se imaginan entonces lo que significó para su momento mostrar a dos espectaculares bellezas, como lo fueron Lorena Velázquez y Ana Berta Lepe, enfundadas en ajustados trajes que resaltaban sus figuras? Pero todo se solucionaba si las mujeres literalmente venían de otro planeta, y si además una de ellas era vampira. La anécdota cuenta que fue el propio productor de la cinta, Jesús Sotomayor, quien pidió la serie de disímbolos ingredientes que dieron vida a una película que no solo es apreciada en México, sino también más allá de nuestras fronteras. Junto a las espectaculares mujeres, un grupo de monstruos custodiados por un robot. Todos los diseños de estos, clásicos ya del cine nacional, forman parte ya del imaginario de quienes hemos sido expuestos a esta divertidísima película mexicana. Y claro, acompañándoles, Piporro. Y no es que haga menos a Piporro, quien ya era una figura por sí misma, pero frente a tan deslumbrantes mujeres y monstruos de otro planeta, pues no había mucho que hacer, ¿verdad? O quizás sí, cantar, echar una serie de chistoretes y palabrería, y desde luego, enamorar a nuestras dos mujeres venusinas. Porque si las mujeres son de Venus, los hombres son de México. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a hablar de la divertidísima La nave de los monstruos, película de 1959, aunque se estrena en 1960, en enero de 1960, en el Teatro Chino de la Ciudad de México, pero bueno, es una película del 59. Y para hablar de esta cinta que la trae justamente a la mesa de este podcast, mi querida Tania Villanueva. ¿Cómo estás, Tania? Qué gusto saludarte. Hola, qué gusto estar en este podcast que me gusta, sobre todo hablando de una de mis películas favoritas y que ya buscando más cosas encontré un montón más, entonces está súper padre compartirlo con alguien a quien sé también que le gustan mucho estas cosas, entonces qué gusto y qué honor estar aquí. Muchísimas gracias, querida Tania. Sí, me gusta, bueno, obviamente el cine, pero uno de mis temas favoritos siempre ha sido el tema de los extraterrestres, ¿no? Por ahí vienen sorpresas relacionadas al tema de extraterrestres, esténse pendientes de este podcast. Pero a ver, lo traes tú a colación porque cuéntale a la audiencia desde dónde estás, mi querida Tania, desde dónde tomas esta transmisión de este podcast, ¿en qué ciudad estás? Bueno, esto viene a colación porque yo vivo en la zona sur de Tamaulipas, en Tampico, y aquí existe una leyenda urbana en la que la gente de aquí cree que en la costa frente al sur de Tamaulipas, en el mar, existe una base de extraterrestres. Mucha gente afirma que ha ido, que ha conocido a seres de otros planetas, una cosa que me parece bien alucinante, pero justo como en este tema, ¿no? Fue que salió como que, ¿qué película pudiéramos ver como que se relacionara con eso? Y pues obviamente creo que no había discusión en que La nave de los monstruos es sí o sí algo que tenía que estar ahí. Sí, totalmente. Sí, y justamente nos encontramos todavía en época de huracanes, ya arrancó con todo. Justamente esta película sale a colación en un listado en el que Tania tiene la oportunidad de estar cada semana ahí en un 2x3 en un medio que quiero y respeto muchísimo allá en Tamaulipas. Y sí, sale a partir de todo esto que iba sucediendo de huracanes allá. No me acuerdo qué era Alberto, es que ya no me acuerdo de los nombres era el huracán Alberto, ¿no? Y Y que, justo, Alberto. y que llega justamente y pues
los extraterrestres. Yo me imagino, porque estás hablando de esta base extraterrestre en la costa del sur de Tamaulipas, como esta Gungan City de Star Wars, del episodio uno, ¿no? Esta ciudad sumergida, porque tiene nombre, se llama Mopac, y tú hablas de leyendas urbanas, yo sé que existe, por algo los huracanes no han llegado ahí con fuerza. Cuéntanos Está más, porque, oye, ajá, está en vas. Google Maps, entonces eso quiere decir que existe y es real, porque si ustedes googlean, si ponen base extraterrestre Tamaulipas, ahí les aparece, o sea, ustedes pueden verlo y está documentado, así es que si existe en Google Maps, existe. Exactamente. Los últimos huracanes que han pegado fuerte en Tamaulipas, pues han sido justamente huracanes de mediados del siglo pasado aproximadamente. Estoy aquí frente a una portada de un diario, de Es el Sol de Tampico, está fechado el lunes 7 de agosto de 1967, y la portada es así, o sea, dice, platillos voladores sobre Tampico. Que además me encanta, querida Tania, porque además pues en México y en general siempre hemos tenido una relación con el tema de los extraterrestres, ¿no? Podríamos llevarlo desde tiempos prehispánicos, ¿no? Desde aquella este, tumba de Pacal en Palenque que se decía que era un emisario que iba hacia el espacio y que era un cohete, hasta bueno, las cosas que sí se han tenido en evidencia, que son todas las observaciones astrales que se hacían las distintas culturas prehispánicas en nuestro país hasta, por ejemplo, y pues somos más o menos de la misma generación, en los años 90 había mucho movimiento del tema de los extraterrestres. Ahí se hace muy famoso Jaime Maussan, que ha sido rescatado, pero ahí tenía su programa, su revista OVNI, y pues también de aquellas épocas es el famoso Chupacabras, que también apareció hasta en los expedientes secretos de X tiene un episodio del Chupacabras. Pero todo un tema. Cuéntanos cómo se vive allá, porque sé que además la gente o sea, sí es algo temático un poco, pero cuéntanos tú que estás allá. No, incluso ya ahora hay como una vertiente turística que se enfoca como en explotar esta parte porque pues sí resulta bastante interesante. Ahora, esto no es, creo que es como una modernización del tema, pero en realidad los antiguos habitantes de esta región siempre estuvieron en contacto con dos cosas muy importantes. Una, el mar y la otra, los vientos, que básicamente es la combinación de los huracanes y el mar, ¿no? Entonces, el dios principal de la cultura huasteca, que fue la que se ubicó en esta parte del país, pues tenía como su principal deidad a Ejecatl, el dios del viento, lo representaban como caracoles, y los huracanes siempre han estado vinculados con la historia del sur de Tamaulipas. Además de esto, ¿no? Que para los huastecos el mundo se formó a partir de un pez gigante que los dioses cortaron a la mitad y crearon el mar, ¿no? Esto como el mar como fuente de vida y demás, y de cosas que no comprendían un poco. Eh, ya a finales del siglo XIX, ya entrando un poco más hacia el siglo XX, los huracanes fueron cosas determinantes para ya cosas más políticas. Por ejemplo, el último intento de conquista de España a México se da en algo que se conoce como la Batalla de Tampico, que ocurrió en 1829, y ahí el ejército mexicano, a cargo del general Santana, derrota al el ejército español, pero mucha gente da como válido, ¿no? Que era que el ejército era muy valiente, que hicieron unas estrategias ahí bastante interesantes, pero lo que sí es cierto y se ha documentado plenamente es que el ejército español llegó a esta parte del país pues ya muy debilitados porque los huracanes les habían pegado con todo. Saliendo de Cuba hacia acá, habían tenido un huracán tras otro, casi tres, incluso ya cuando estaban en posición de ataque hacia el sur de Tamaulipas, pues llega uno más y obviamente eso complicó muchísimo la estrategia que ellos ya tenían para llegar y pues invadir nuevamente. Entonces siempre ha habido como esa relación. Ahora, a partir de los años 60 en el sur de Tamaulipas se comienza a documentar, como bien decías, el fenómeno de cosas sobrenaturales, ¿no? Y también pues de organismos extraterrestres y demás, porque
bueno, pues la gente comenzó a tener muchísimos avistamientos. De hecho, en esa época hay muchos medios locales que comienzan a documentar a lo largo de la costa de Tamaulipas este fenómeno. Inicia en Matamoros, en donde también a lo largo de la década de los 60 pues estuvo como muy activo el tema. Sin embargo, pues en el sur es donde adquiere mayor relevancia justo por este fenómeno, ¿no? Algo muy curioso, que es que el último huracán así muy fuerte que llegó a las costas de Tamaulipas fue en el 66. Hay otro huracán en el 2008, si no mal recuerdo, que llega y entra por Tampico en categoría 1, pero pues en realidad no tuvo muchísimos efectos, que fue lo que ocurrió ahora con Alberto. Les juro que ese día que estaba el huracán, a esa hora, yo tengo 3 gatos y los 3 gatos estaban más enloquecidos y traían más cotorreo que lo que estaba pasando afuera. O sea, afuera ni una gota de lluvia, ni viento, nada, o sea, no pasaba nada. Así es que, pues a raíz de eso se ha fortalecido la teoría de que la base extraterrestre existe y que esos fenómenos no impactan directamente aquí porque ellos pues están tratando de proteger, ¿no? Esta ciudad que han construido por ahí y que pues les gusta estar ahí porque al parecer no encontraron otro lugar mejor para instalarse. Entonces, pues sí es una leyenda urbana. De hecho, en algún momento hubo por ahí un gobernante que, pues encandilado por las luces de la televisión, pues se propuso como objetivo crear un monumento al marciano y puso un busto ahí en la playa que inauguró con estrellas de la televisión del noreste de México y todo el rollo. Una cosa bellísima. Y bueno, pues hasta que ya alguien un poco más consciente dijo, oigan, no, eso no puede estar ahí, no manchen, y pagado con dinero del pueblo, pues no. Entonces, sí, pues toda esta cosa siempre ha sido bastante, me parece muy divertida. Creo que explica un poco también de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Sí, 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 que es justamente a lo que le vamos a entrar con la película. Pero sí, te agradezco todo este de antecedente, la verdad es que es sabrosísimo. Qué lástima que el busto ya no esté ahí, de verdad. Sí, sí se antoja como turista ir a tomarse la fotografía ya, Tania. Pero fíjate que en vacaciones instalan como unas figuras también de marcianos. Entonces, si ustedes vienen al sur de Tamaulipas a la playa en vacaciones, por ejemplo, ahora que ya inician las vacaciones de verano y demás, pues ahí están y se pueden tomar las fotos con ellos. Entonces es bastante divertido porque hacen fila para tomarse fotos ahí con los marcianos en la playa. Me parece maravilloso y pues justamente este episodio sale en el marco de las vacaciones, entonces si tienen oportunidad, acérquense. Yo lo imagino un poco como nuestro Roswell, ¿no? Roswell, Nuevo México, allá en Estados Unidos en 1947, pues se da toda esta leyenda también urbana de que cae una nave espacial y de repente pues los restos de estos alienígenas se los lleva el ejército y los estudia, se hace una autopsia que además se hace pública. Pero es importante también marcar todo esto, ¿por qué? Porque la película que nos trae a platicar, que es La nave de los monstruos, es una cinta de 1959 que también se marca en toda una década. Bueno, hay muchas teorías de dónde sale la ciencia ficción, hay quienes la marcan, por ejemplo, desde la publicación de Frankenstein, de Mary Shelley, hay quienes la marcan con la literatura literalmente de ciencia ficción de inicios del siglo pasado, y hay quienes, pues bueno, van manejando otras distintas teorías. El asunto es que 1950 es una de esas décadas en donde explota la ciencia ficción y también de manera general, o sea, lo que sucedía en el mundo es que la ciencia ficción estaba también mezclada con un suceso que sí estaba pasando, que era la Guerra Fría, ¿no? Muchas de las películas de ciencia ficción de los Estados Unidos manejan el tema de los extraterrestres y también por eso se hace como más masivo y como para asustar a la gente por el tema del comunismo, ¿no? Entonces, de esos otros y demás. Pero la nave de los monstruos no va por ahí. La nave de los monstruos se va por otro camino que también me parece muy interesante porque ahora que marcaba Tania la idiosincrasia mexicana, va también rompiendo muchos tabús de la época, aprovechando el tema de los extraterrestres. Entonces,
Quería, Tania, ¿por dónde quieres empezar a platicar de La nave de los monstruos, película de Rogelio A. González, cinta de 1959, que ya enmarcábamos en su estreno en 1960? Bueno, yo debo decir que esta es una de mis películas favoritas desde la primera vez que la vi. Los personajes que salen, que son los seres extraterrestres, me parecen fabulosos. O sea, yo quisiera encontrar unas réplicas de peluche de ellos y sería muy feliz, porque además soy adulto independiente con gustos de mentes, entonces me parecen bellísimos, ¿no? Pero además de esto, bueno, al margen de toda esta cuestión, cuando estaba investigando más cosas, porque yo la vi hace muchos años y la veo cada vez que pasa en la televisión, o sea, para mí es una gozadera espectacular, ¿no? Pero Rogelio A. González, el director, además, ya que ahora que vi como con más atención los créditos, porque debo confesar que no los había visto, o sea, he visto esa película N cantidad de veces y nunca me había detenido en los créditos. Pues Rogelio González también es director de otras dos películas que me fascinan y una está en mi top 3 así de la vida y es El esqueleto de la señora Morales, una película que es fabulosa y que incluso he utilizado ahí para exámenes en la escuela, o sea, cosas que Dios, o sea, desde que la vi también me enloqueció. Y la otra que es la única película de Pedro Infante que me gusta, que se llama El Inocente, otra película en donde sale con mi Chivi Espinal de Oro, preciosa ella, y él que siempre ha sido tan feo y me parece un personaje muy, pero ahí sale con ella. Y es una gozadera también, es súper divertida. Y esa película tiene un refrito con Alberto Vázquez y con Angélica María. Entonces, fue como, wow, me causó muchísima genialidad que el mismo director haya hecho tres de las películas que me parecen más divertidas y que además son de mis favoritas y las veo N cantidad de veces. Y ahora también por el lado de mi Lorenita Velázquez, Lorena Velázquez es mi epítome de la belleza dentro del cine mexicano. O sea, me parece bella, talentosa, divertida. En La nave de los monstruos, cuando es como, porque la historia, o bueno, no sé si vas a explicar eso, pero tiene como varias, o sea, como que va cambiando su personalidad a lo largo de la historia y me parece bellísimo. Y yo no sé si tú tienes este dato, si sabes más que yo creo que en esta película es como la primera, si no una de las primeras veces que Lorena Velázquez sale como una mujer vampiro, porque básicamente es una mujer vampiro también en esta, y para mí ese es como una de las cosas que me enloquece verdaderamente de esta película. Sí, que por cierto, ahora que sacas a colación a Lorena Velázquez, se enmarca también esto como una especie de homenaje, porque se nos fue recientemente el 11 de abril de este 2024. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y bueno, su nombre original era María Concepción Villar Dondé, alias Lorena Velázquez, quien además también, junto con la otra protagonista que es Ana Berta Lepe, también pues eran figuras de la belleza internacional, o sea, figuran en estos concursos de belleza. Si quieres, platícalo, porque además es interesante porque, a ver, son dos mujeres que vienen de otro planeta y qué mejor representación de eso que su belleza que es de otro planeta. No, y además es una cosa, o sea, siento que ahora que lo analizaba, decía, es que pudiera resultar sobresignificante el hecho de que ellas vengan de Venus, ¿no? En Ujú, esta idea de que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. sí. Pero no, o sea, en realidad eso le da muchísimo sentido a la historia, porque obviamente ellas tienen que escapar a su planeta, ¿no? Pero una cosa que me parece, bueno, Ana Berta Lepe, la Miss Universo, una de las mujeres más bellas del mundo, ni siquiera de México, o sea, párenle de contar. La verdad es que yo supe, a mí siempre me había parecido muy guapa en las películas. Bueno, es que el asunto con eso es que yo de niña me encantaba ver películas de la época del cine de oro. O sea, en mi casa no me dejaban ver televisión y lo único que veía cuando era niña eran películas de este estilo. Entonces, he visto N cantidad de películas y conozco muchísimos actores de esa época, me fascinan, o sea, es como que me encanta.
Entonces yo siempre había visto a Ana Berta Lepe y me parecía muy guapa hasta que ya fue un poco adolescente. Una vez en un cómic, no, como tipo libro vaquero, que se llamaba Amores y Amantes, leí la historia de Ana Berta Lepe y es que yo no me lo podía creer. Su historia es súper trágica y súper dramática. Tenía un papá súper enfermo, que ella era la belleza que era y le corría a los novios o sea, era una cosa loquísima el papá. Entonces ella pues sufría muchísimo por eso. Y era como, o sea, cuando supe esa historia para mí fue como de wow. Entonces, cuando la ves en esta película que tiene la representación de una mujer, pero además ellas dos como bien dices, hace tanto tiempo, una película tan adelantada en el tema de ellas son las mujeres y ellas están eligiendo a los mejores hombres porque ellas son las chidas, ¿no? Entonces es una cosa bien padre. Entonces, cuando escucho de pronto que ahorita es tiempo de mujeres, digo, es que ustedes no vieron la nave de los monstruos porque desde ahí ya era tiempo de mujeres. O sea, en esa época los hombres se dejaban, ¿no? O según la película se dejaban elegir por las mujeres porque las mujeres eran las chidas. Entonces, desde ahí, creo que para mí siempre ha sido alucinante, me parece bellísima esa película y además el personaje masculino, Piporro, ¿no? Que es como todo lo contrario a ellas, porque ellas son como muy bellas, sofisticadas, saben de muchas cosas, saben manejar un robot, ¿no? Por ejemplo, tienen toda la tecnología acá. Y Piporro, pues es un ranchero, es medio ranchero también, tiene ahí una vaca que es su consentida y tiene un hermanito que también está ahí como que, ay, hola, aquí andamos. Entonces, creo que los personajes me parecen fabulosos, espectaculares. Sí, totalmente. A ver, René Cardona invita en 1956 a Lorena Velázquez a ser Miss México. Ella pierde ese concurso frente a Irma Arévalos, quien era hija del doctor de cabecera del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Pues bueno, ahí estaba la mano del político. Cardona encuentra que esta hija de este doctor era española y entonces como que descubre el chanchullo y ya dice, bueno, pues quien corresponde el título de Miss México viene siendo Lorena Velázquez. Ella decide no tomarlo y por el otro lado, la otra mujer, Ana Berta Lepe, ella gana cuarto lugar en Miss Universo. Y para antes de Lupita Jones y ya se me olvidó la otra chica, ella era. Son tres. Bueno, a ver, ahí desarrollanos. Pero ella fue la primera porque ella llegó a ser cuarto Sí, lugar claro. de Miss Universo, ¿no? A ver, Y cuéntanos. fue muchos años reconocidísima por eso, porque cuando México como que no figuraba tanto en esos asuntos, ella ya había estado ahí, o sea, ella ya era la reina, literal, ¿no? Era reina de belleza. Y ya mucho antes de Lupita Jones, mucho antes de Jimena Navarrete y de Andrea Mesa. Entonces, es realmente el hito, porque además ella, un poco yo diría, como a la Grace Kelly, ¿no? Ujú. Como que pasa del mundo de los concursos de belleza a la actuación y es algo que también es muy importante, creo yo, en su carrera. Sí, y además también Lorena Velázquez se termina convirtiendo en una especie como, no solamente reina de la belleza, sino también reina de la ciencia ficción mexicana. De los Aparece frikis en México, de de los los frikis en frikis, México, o exactamente, sea, ¿no? definitivamente la referencia de una mujer vampiro en Exactamente. México es ella, o sea, para mí no hay punto de comparación, oye, o sea, ella es la reina vampira, fin. Exacto, sí. A ver, sale en Santo contra las mujeres vampiro, precisamente, en Atacan las brujas, el hacha diabólica, el planeta de las mujeres invasoras. Y bueno, la verdad es que es una figura muy interesante. Y justamente me gusta esto que mencionas, querida Tania, sobre este papel que tienen las mujeres, porque no se podría explicar de otra manera. A ver, voy a leer una cita de un libro que va así. Jesús Sotomayor, que por cierto funge como productor de esta película, de muchas películas de la época, le está dictando a José María Fernández Ursaín, quien es el argumentista de la película y también uno de los más célebres del cine nacional. Le dice, a ver, ve anotando. Quiero a Piporro, cómico norteño, quiero monstruos nuevos
y quiero naves espaciales y viajes intergalácticas, porque eso es lo que está de moda. Ah, y vampiros, porque los vampiros no pasan de moda. Quiero eso, y entonces ya puse vampiros. Y bueno, déjeme ver. No, 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 espérese un momentito. Necesito muchas muchachas, muy ligeras de ropa y que sean rockeras. Dice José María, bueno, yo seguía anotando, ¿no? ¿Qué salió de eso? La nave de los monstruos, ¿no? Que es muy interesante el tema de las mujeres, querida Tania, y quiero aterrizar un poquito en eso, porque veníamos de un cine y que también de una época, pues muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, de una doble moral, ¿no? O sea, vemos a las mujeres en situación de castidad, por ejemplo, allá en el Rancho Grande, ¿no? También con una sexualidad culposa, ¿no? En Salón México, por ejemplo, en donde estas mujeres viven En Santa, en que Santa también. Santa es el epítome de eso, o sea, es tú eres libre y entonces te mueres porque Dios te está castigando, porque la enfermedad es un castigo para personas como tú. Entonces es como, wow. Exacto, exacto. Entonces venimos, exacto. Si ya en el pecado original, todos venimos condenados a este mundo por haber nacido, las mujeres ahora sí que lo tienen todavía peor, ¿no? Entonces, eso es lo fascinante de esta película, porque para poder presentar a estas mujeres, además en poca ropa y con esta sexualidad totalmente desinhibida, la justificación es, pues vienen de otro planeta. Sí, es como de no son de aquí, porque incluso vemos ahí, cuando están con Piporro, ¿no? Que Piporro se enamora de Ana Berta Lépez y Sí, como que totalmente, ¿no? Se va de dientes total. Este, él les está enseñando a besar y entonces las dos lo besan a él, ¿no? Algo que era como, wow, no manches. hasta él se espanta, porque además en su Beso casa. de tres le aplican entre las dos. Exacto, porque además en su casa, y también es importante, o sea, porque él también viene de una cultura pues muy conservadora, o sea, es un macho conservador, tiene en su casa dos representaciones creo que es una virgen y tiene a Jesucristo, ¿no? Y entonces los tiene ahí y en esa casa vienen estas dos mujeres a besuquearlo y él se saca de onda. No, y además un personaje que sí lo ves un poco machista, porque cuando ellas llegan a su casa y le empiezan a preguntar como, porque ellas llegan, ¿no? O sea, la idea es que ellas llegan, están en su planeta y les dicen, es que ya no hay hombres chidos, entonces su misión es ir a buscar a otros planetas hombres que estén chidos y que nos garanticen la continuidad de nuestra especie. Ah, bueno, entonces ellas agarran su navecita, se suben, todo el rollo llegan a la Tierra y llegan con Piporro, ¿no? Entonces ellas van como pues a seleccionar, ¿no? Ellas son las elegidas para hacer esto. Y entonces llegan a la casa de Piporro y le preguntan si hay algún lugar para que ellas se puedan quedar, pues para estar, ¿no? Ahí echando ojo de a ver qué muchachón se pueden llevar para allá y todo eso. Porque además, como que, como que los agarran como esclavos, ¿no? Se los va a llevar como esclavos porque el amor en ese planeta, así es. Entonces, fíjense qué bonito planeta, porque, o sea, es como yo te elijo, así como Pokémon, y te llevo a mi planeta y eres mío, así, Sí. ¿no? En ese punto, entonces es muy bello eso. Llegan a su casa y Pipor les dice, sí, imagínense, llegan dos chavas así súper guapas, en traje de baño, casi, casi, y entonces él le dice, no, pues no hay un hotel por aquí, pero no se preocupen, se pueden quedar en mi casa. Y Claro. entonces ellas le dicen, sí, pero tenemos un amigo que ahorita va a venir y se va a quedar con nosotras. Y entonces él le dice, no, pero ¿qué cree? Que para sus amigos no tengo espacio, ¿eh? No se puede quedar aquí hasta que se da cuenta que es un robot, ¿no? Pero dices, ah, mira, pillín, ¿no? Porque quería que se quedaran ellas dos sin él. Entonces, y Claro. ella, qué raro, ¿no? Que además, previo a eso, o sea, sí describes a Piporro y todo eso, pero ellas aterrizan en el planeta Tierra, que además Thor, que es este personaje que ya aterrizaremos, que es el robot, pues les previene también que es un lugar así inhóspito, ¿no? Y dentro de ese lugar ya inhóspito y fuera de la ley y todo lo peor, llega todavía a un lugar peor, que es México, ¿no? Porque se nos presenta México y la cita tal cual de la película es por más que han hecho los mexicanos, no han podido acabar con él.
esa me dio gracia, pero a la vez tristeza, porque si dices, pobre México, sigue vivo a No, pesar de los mexicanos. y porque además, o sea, qué tan vigente está, que Sí, por por ahí eso. la reflexión, ¿no? O sea, sí, qué Me triste, mordí la lengua y me sentí terrible. sí, qué triste que desde esa época ya estábamos así. Y creo que spoiler, ¿no? Continuaremos así. Entonces, eso sí, Que adiós. además, perdón, o sea, todavía es peor, y ya entrando en la historia, esos años eran más prósperos, querida Tania. O sea, Lo imagínate, peor. eran los años de oro del siglo pasado. Todavía no llegaba la reforma al Seguro Social del 97. Imagínate, todavía la gente trabajaba para pensionarse y estudiar te garantizaba el acceso a una vida mejor, a tener casa propia y coche, pero ahorita, nada hay. Nada. Y entonces en ese lugar es donde llegan con el Piporro. A ver, cuéntanos un poquito del Piporro, que era un actor, cantante, comediante, un personaje que siento que, si bien fue una estrella y demás, en esta película sí queda como desplazado tanto por la belleza de las mujeres como de los personajes que pues obviamente son los que forman parte de la nave, que son los monstruos. ¿Sabes qué me pasa? Yo pienso que no sé si el personaje de Piporro, Eulalio González, ya lo tenía muy asimilado o qué, pero en esta película en particular, sobre todo por lo que dices, creo que resalta más por el contraste que hace con ellas, porque ellas están actuando y las Sí. ves, ¿no? Ves a Lorena Velázquez en su papel de reina del inframundo, ¿no? Así de diosa de Satán y lo ves a él siendo él. Entonces es como Dios, ¿no? Como que digo, no sé, como que por esa parte entiendo, ¿no? Porque justamente el contraste se establece en la medida en la que ellas son muy geniales y él es pues un pelado ahí nomás, ¿no? Siendo, existiendo, pero de buenos sentimientos, eso sí. Sí, 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 eso sí, de buenos sentimientos. A ver, y ya que hablabas de los hombres, que eso también es muy interesante porque los monstruos, con el pasar de la película, te das cuenta que son los hombres que van a llevar, ¿no? O sea, ya el hombre de por sí ya es monstruoso y pues están aceptando a estos y bueno, luego llegan con el piporo que, pues sí, o sea, no veo por qué no se les hace más agradable porque pues están estos personajes que son Tahuel, Uk, Utir, Sok. Cuéntanos un poquito de ellos, cuáles son tus favoritos y pues, sí, esta rareza de que son estos hombres de otros planetas que se los llevan para, pues sí, pues, ya no sé, mi imaginación va volando, me voy a detener. Ellas dijeron que se los llevan para perpetuar su especie, ¿eh? Así Ah, que sí, sí, sí. eso Velas. no explican cómo, ¿eh? Porque además son seres muy como raritos. Hay uno que parece una arañita, el otro parece las calaquitas de Jasón y los Argonautas, por ejemplo, ¿no? Es como puros huesitos. Este otro, que es mi favorito, que es como un cerebro gigante. Ay, o sea, siempre me ha gustado ese vato, o sea, Dios me enloquece. Ese es Tahuel, el príncipe de Marte. Sí, exactamente. Y es genial, o sea, me parece fabuloso. O sea, yo creo que mi momento favorito de la película es cuando está él junto a Lorena Velázquez y están como viéndose fijamente los dos y están hablando, porque es que sí, ¿no? Los hombres todos unos monstruos y ella una reina completa, es como, qué gran analogía de la vida. Y además él justamente cae, Tahual, perdón, él cae presa de sus encantos, aunque le dice, eres una mujer horrible, ¿no? Ah, sí, le Y dice, tú te eres quedas así de, horrible, ¿what? eres muy mala, Sí, sí, pero sí. así te quiero porque eres genial, una cosa Eres muy así. inteligente y sí, Yo, sí, la ama por su mente. o sea, quédense con el que les diga todo eso, miren qué piropo que halagó, o sea, si a mí alguien me dice eso, Claro, claro. Oye, y además, bueno, pasa toda la aventura, de repente, exacto, vemos, Gamma es el personaje de Ana Berta, Beta es el personaje de Lorena, de repente, sí, o sea, Diego, ya describí lo que Sotomayor le puso ahí a la producción de necesito estos ingredientes, porque cuando aparece como vampiro es así como de, ¿what? No, pero bueno, está muy divertido. no, y aparte el significado que tiene, ¿no? Porque le dice, la castigan Ujú. y la expulsan de la misión después de que se va y se chupetea a un vato ahí del pueblo, porque le dice,
consumir sangre humana es el peor pecado que pudieras poder haber hecho, y entonces ahora serás desterrada de esta misión. O sea, como que dices, ay, ¿por qué si tan bonita que se veía? Oye, algo también que me llama mucho la atención y me gusta, que está enmarcado dentro de la trama de la película, es estos personajes que son todos los demás hombres que viven en el pueblo donde vive Piporro, porque se me hace una gran analogía, una gran metáfora de esta fábula clásica de la literatura de Pedro y el Lobo, porque él siempre está como inventando historias, les está contando cuánta cosa se le ocurre, que le ha disparado a quién sabe quién, que ha hecho no sé qué, y nadie le cree. Entonces, hay un conflicto y hay un dilema en el personaje de Piporro cuando las encuentra a ellas, porque dice, le voy a ir a decir a fulanito de tal que las encontré y que llegaron de otro planeta y que cayeron de las estrellas, una cosa así les dice. Y luego dice, no, porque si le cuento no me va a creer nada. Y dice, ¿cómo diciéndole mentiras? Me creen todo porque me salen muy bien, pero estoy seguro que si les cuento la verdad, si les cuento la realidad, no me van a creer. Entonces, ese conflicto que se genera ahí me parece una cosa muy elevada, un poco filosófica también. Y yo creo que también es un poco este tópico de la literatura clásica que se rescata aquí entre el ser y el deber ser, porque es este conflicto que tiene él entre lo que le gusta hacer, que es contar mentiras, ¿no? O contar historias, frente a lo que le pasa, que ya es la realidad. Y esta confrontación, que además le genera muchísimos conflictos, me parece un tema súper interesante y que además está ahí metido que en la historia principal. Entonces es una cosa bien, bien, bien padre. Me gusta mucho esto. Y sumémosle a esos temas filosóficos, querida Tania. Al inicio de la película se nos va contando un poquito qué es lo que lleva a esta especie a que los hombres se extingan, ¿no? Que es una guerra nuclear y el salvajismo y todo eso, ¿no? Si no me equivoco, no vemos mujeres tampoco en la película, salvo las venusinas. Entonces te quedas a pensar un poquito, pues que también las mujeres quizá aquí fueron extintas en el salvajismo de estos hombres que están ahí presentes. No sé, digo, ya esto lo estoy metiendo un poquito también de la Sí, contemporaneidad que no, no, vivimos y y sí tiene un poco de lógica, porque si te fijas, como que los espacios de las mujeres y de los hombres están súper bien definidos. El espacio de los hombres es la casa donde vive Piporro, el pueblo donde vive Piporro, la cantina en donde Piporro le cuenta todas estas sarta de cosas, todas sus sandeces a todos sus amigos. Y por otro lado, los espacios de las mujeres, pues obviamente es el espacio, ¿no? El espacio, su nave, su otro planeta, o sea, todo esto. Y sí, creo que esta división tan marcada sí es muy clara, tienen espacios cada uno. Si te fijas, ellas nunca van a la cantina, por ejemplo. ujú, ujú. En ningún momento de la película ellas van a la cantina. La cantina está reservada para todos los hombres. Entonces eso también es algo bien interesante de ver. Exacto. Sí, vamos ahí encontrando muchos elementos que sí, una película para el contexto de la época, el sitio en el que se desarrolla, que es México, termina siendo muy interesante. Y pues sí, ya hablamos de los monstruos, pero también cómo están todos muy caracterizados. La película se ha hecho célebre fuera de nuestras fronteras también. Hay gente que la ve como una película de culto, ¿no? Por lo kitsch que tiene todo el asunto, ¿no? Y la verdad es que es una película que se ha ido ganando con el paso de los años todavía más popularidad. La siguen pasando en la tele, la pasan en festivales. Es una película que se comenta siempre cuando hay que hablar de ciencia ficción. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad.
www.enriquefigueroa.mx. Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor. ¿Quién dijo que no? A ver, voy a volver a leer los nombres de los monstruos porque acabo de subir un meme en mis redes sociales en donde yo no entiendo luego mis propios apuntes y es una desgracia, pero bueno, así pasa. A ver, son Tagual, Tuk, Uk, Utir y Thor. A ver, hay una cita de Thor que me gusta mucho, querida Tania, que porque se va encontrando él también encuentra el amor. Me encanta porque se Sí, encuentra con con un tocadiscos sí. y le dice, ay mamacita, qué lindos bulbos tienes. ¿No? Así le dice, o sea, se le está sabroseando, literalmente. Y al final se la lleva y hasta canta. Sí, una cosa genial. Y no sé si te diste cuenta tú como fan enloquecido de Star Wars como yo, pero yo todo el tiempo lo he visto como una representación de Citripio, porque hasta es como igual, ¿no? Hasta camina como así, pero además tiene bastantes virtudes, que es que tiene en su interior un diccionario gigante, un idiolecto bárbaro de español, por cierto, que para él es como el lenguaje en la tierra. Y cuando ellas escuchan una palabra que no saben qué significa, pues van y le preguntan a él y él les contesta. La única palabra que no sabía qué significaba era amor, ¿no? Y ahí Piporro les canta una canción y les explica y es cuando se las besuquea a las dos y no sé qué. Era una práctica ahí bastante interactiva, diría yo. Pero sí, o sea, él tiene además el conocimiento de todo y además cuando conoce al hermanito de Piporro, que es un niño, también como que hace buenas migas con él y juega con él y todo, un personaje adorable que me remite un poco también a un personaje de inicios del siglo XX que se llama Troca, que era una representación de un robot, una de las primeras representaciones de robots dentro de la corriente vanguardista que se dio acá en México y que era un libro ilustrado con un robot muy similar a este que aparece en la película y que era una como historieta en donde iba como haciendo y conociendo lugares y haciendo cosas distintas. Entonces, ese robot en particular, el de la nave de los monstruos, me parece bien, bien bonito. Sí, 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 es bonito. Ahorita que mencionabas lo de Star Wars, me acordé de dos cosas en particular. Citripio viene obviamente de una referencia de Metrópolis y esa referencia es femenina. Y por ahí se dice que Thor podría ser digo, aunque vemos que, o sea, ya con esa frase de ay mamacita, bueno, salvo que, no sé, pero bueno, como que sí te da, pero en algún momento se dice, pues ha de ser una mujer robot, ¿no? Sobre todo por ese cariño que demuestra a Chewie, ¿no? Que viene a ser, porque dice, le gustan los niños, ¿no? O una redefinición, ¿no? De los géneros, porque Podría ser interesante, claro. ya, ya como muy en esta onda de que las mujeres en la película al menos son consideradas el sexo fuerte y por otro lado los hombres son tratados como esclavos o como los tontos de la película, pues creo que se explica también un poco esta idea de que sea un robot como eh, en ese contraste, ¿no? Como una antropomorfización
un objeto, un ser así que pues conocemos como completamente sin sentimientos, ¿no? Que de pronto tiene este apego o esta afinidad con un niño, posterior con con bulbos, ¿no? Y toda esta cosa. Entonces, creo que ese personaje en particular es muy, muy interesante. Sí, es interesante y esta visión que le pones a partir de ello es relevante. Y nada más de la segunda referencia a lo que decías de Star Wars, justamente hablando en uno de tantos episodios acá, mencionaba a alguien que las vio en su momento, si no me equivoco fue Mario Sekeli, que la primera percepción de los primeros espectadores de Star Wars, de los Stormtroopers y hasta del propio Darth Vader, era que eran robots, ¿no? Porque pues todo el mundo asumía que estos personajes pues eran robots, ¿no? Entonces por eso la revelación de cuando son seres humanos es todavía más sorprendente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de lo del diccionario, sí. De hecho, ya escuchamos en este episodio Eso es el amor, que es la canción final que canta el Piporro, que además está interesante porque pues, esta lucha final, esta batalla del clímax, pues se están bailando, ¿no? Entonces es muy divertido. Sí, además es súper graciosa, ¿no? Porque al final, ya, sí, al mero final, como que uno de los monstruos le cae encima a Piporro, ¿no? Y entonces está su hermano y va a ver al monstruo y le empieza a hablar y Piporro le contesta y entonces todos piensan que se lo comió. Entonces se lo comió y el otro, no, me está aplastando. Entonces lo quitan y dice, efectivamente, ¿no? Piporro está ahí y sale así como de, sí, ¿a quién más hay que matar? Pero ya ellas lo habían hecho todo, ella omnipresente, matando a todos los monstruos, genialidad, ¿no? Oye, y también el cíclope este como arañita, no sé qué era, Uk, que me Ajá. dio como, es que o sea, tenemos que hablar de el vestuario y de toda esta cuestión que tienen, ¿no? Porque los personajes, los monstruos son bellísimos, o sea, a mí me parecen realmente escalofriantes. O sea, si les crees que vienen de otro planeta y que son así de feos, que me parece extraordinario. Y además, lo que hablábamos un poco hace rato sobre esta idea, ¿no? De que ellas tenían que ser de otro planeta y estar casi casi encueradas, pero que encuere, o sea, realmente sus trajes de seres y diosas de otro planeta son verdaderamente bellos. Ellas usan algunos leotardos, tienen ahí como que todos sus outfits me parecen preciosos, unas cosas fabulosas y sus peinados espectaculares. Es que de verdad Lorena Velázquez, que en algún momento ya se vuelve como mala, porque se anduvo chupeteando ahí a medio México, este, hasta cuando es mala se ve increíble, o sea, Dios mío, es que no, eso siempre me ha parecido genial de los personajes de Lorena Velázquez. Claro. Y ahora que mencionas justamente el tema del vestuario, lo que se ponen Ana Berta y Lorena lo diseña un personaje del cine mexicano muy importante, quien es Julio Chávez. Él fue un modista muy importante de aquella época. De hecho, en 1991 lanzó una autobiografía que se llama Vestidas y Desvestidas, en donde narra su vida y también un poquito los entresijos de la farándula de la época de oro del cine mexicano. Y él es justamente el encargado de estos diseños que portan Ana Berta y Lorena, pues que sí, obviamente les dan mucha presencia. Y pues nada, son de estos muchos elementos que, como también decías, Tania, es interesante adentrarse en los créditos iniciales de las películas para, que en este caso pues estaban en el inicio hasta que pues, llegó Star Wars y las lanzó al final. Pero sí, toda una curiosidad adentrarse en una película que con el paso de los años, como los buenos vinos, va ganándose más adeptos. Algo con lo que quiera cerrar, querida Tania, que además, por cierto, Sí, quiero rescatar, la última cosa que quiero rescatar es este implemento con el que congelan a las personas, que es muy tipo los hombres de negro. O sí, sea, cuando les borran la memoria, pero ellas como que los congelan, ¿no? Entonces, a ver, de que point y el otro. Es muy padre
porque además hace tiempo cuando trabajaba en una revista de tecnología, como que nos aventamos a hacer un rescate de todos estos pues gadgets, ¿no? Ajá. Que en esta época se imaginaban o no se, o se desimaginaban para hacer este tipo de cosas y analizamos un poco este artefacto que ellas tienen, que es como una plumita que le pican y congelan a todos. Entonces, me parece que un poco de tecnología de otro planeta lo que traen ahí, también la manera en la que controlan a Thor, el robot, a través como de una consola que traen cargando pues en todas partes, que es como una caja de controles. Me parece también súper interesante y que no es muy común en películas de este estilo. Están más pensadas como, por ejemplo, para películas del santo y estas cuestiones. Entonces, que aparezcan en esta película, que aparezcan los cohetes espaciales, ¿no? Las naves y todo esto, los sistemas de telecomunicación y demás. Me parece fantástico y es que de verdad tiene todas las cosas que me gustan mucho en una película. No, y que además lo que te iba a mencionar es que hablábamos como de todo el tema de la ciencia ficción, pero ya para esta época ya estaba también ocurriendo a la par de la Guerra Fría, la guerra espacial, ¿no? Sobre todo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya para el 57 había volado la famosa Laika, ¿no? Esta canina que lanzaron al espacio a morir, pero bueno, la lanzaron. Pues luego, Está en posteriormente, las estrellas, no la lanzaron a morir, fue a las estrellas. ok, ok, está bien, está bien. Yuri Gagarin ya había hecho el primer viaje como la primera vuelta a la Tierra, ¿no? En 1900, ay, este fue 61, bueno, ya vendría después. Y estamos en el marco de que el 20 de julio, día que estamos grabando este episodio, este lo escucharán posteriormente. Saludos a la gente del futuro. Sí, ya ven que me gusta mucho trabajar con el tema de los tiempos y de las magias del tema de los podcasts. Del 69, o sea, 10 años después de la nave de los monstruos, el hombre llega a la luna, ¿no? Entonces, una época muy interesante, muy fascinante de todo esto, porque también lo vemos en el diseño del propio cohete de las chicas venusinas, que es más como un diseño, eh, pues sí, como del mundo de la fantasía, ¿no? Más como otra vez hablando de Star Wars, ay, se me fue el nombre de este personaje, pero es como del Pato Lucas, de Buck Rogers y todos estos, Flash Gordon, ¿no? Justamente es lo que quería decir. Eh, Más de este universo, más que propiamente de lo que estaba sucediendo en la guerra espacial, pero pues ahí está. Yo creo que la cita es justamente que visiten a Tania por allá, en el sur de Tamaulipas, en vacaciones, y disfruten de este mundo alternativo que está ahí protegiendo a los tamaulipecos de los huracanes. Mundo alternativo y submarino acuático, ¿no? Como Ah, la sirenita, pero con marcianos. exactamente, pues ahí está Amupac, que está justamente enterrado ahí frente al sur de Tamaulipas. Querida Tania, te agradezco muchísimo esta charla. ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde estás siempre compartiendo de distintas artes, sobre todo literatura? Pero bueno, todos los viernes estás teniendo un espacio y bueno, también en tu quehacer, ¿dónde puede seguir la gente la conversación? Pues pueden seguirnos en un 2x3 Tamaulipas, ahí tenemos información, ahí un poco extrema, ¿verdad? Nos vamos un poco a los extremos, pero los viernes en el programa En Corto Cultural a las 8 de la noche en el canal de YouTube de En un 2x3 Tamaulipas. Exactamente. Por ahí chequen, si quieres, vuelve a rescatar tu episodio a partir de que se lance este podcast en el que haces el listado de las películas que me pareció muy entretenido, de las películas favoritas de Tania relacionadas a los extraterrestres y que es el origen de este episodio. Querida Tania, te envío un abrazo grandote, muchas gracias por estar en este podcast y pues nada, hay que tener los ojos al cielo y creer que algún día tendremos un contacto un primer, ¿cómo le llaman? Un encuentro del tercer tipo. Recuerden que un mundo nos vigila y eso es innegable. Exactamente, exactamente. Haciendo también un homenaje a Ferris de Con, abuelo, padre
Y pues el único bueno de los que vale la pena, los ferries de Cuba. Pero sí, bueno, bien. el único, exacto. Pero bueno, gracias, Tania, cuídate mucho. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Sabes que te aprecio mucho, te quiero más, así es que qué gusto platicar contigo de mis aficiones todas raras y creepies. Es mutuo, querida Tania. Y pues nada, yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Nos escuchamos hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.